Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo una nueva entrega de Hellblazer con el tercer integral de esta serie guionizada por Garth Ennis, que pone fin a su etapa como guionista del personaje de John Constantine. Como ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí, Hellblazer es un cómic de horror que se publica por DC Comics sobre el personaje de John Constantine, que es un hechicero y exorcista callejero londinense, a veces también estafador, y que siempre tiene una moral así un poco cuestionable, pero bueno, eso es lo que hace que estos cómics sean tan diferentes a los superhéroes que estamos acostumbrados, porque desde luego John Constantine no es un héroe, sino un antihéroe. Este volumen ha sido publicado por ECC Comics con 392 páginas, aunque ya no se está reeditando porque ahora la serie de Hellblazer se ha empezado a reeditar de una forma diferente, pero aún se puede encontrar en algunos sitios. Este integral en concreto contiene los números de la serie regular del 72 al 83 que se publicaron entre el 93 y el 94, así como del número 129 al 133 que se publicaron en el 98, y un especial llamado Heartland. Los arcos que conforman la serie regular son, en primer lugar, La llama de la perdición, del 72 al 75, el número 76, Confesiones de un rebelde irlandés, el número 77 y La multitud enloquece, el arco de Un vividor a las puertas del infierno, que va del 78 al 83, después el especial de Heartland, El corazón de la tierra, y finalmente el arco de Hijo de hombre, del número 129 al 133. De todos estos hay que decir que los números independientes pocas veces aportan demasiado a la trama y que además los arcos en sí se alargan demasiado y que no parece que lleve una dirección clara a lo largo de estos números hasta que llega al último arco, al de Un vividor en las puertas del infierno. Por lo que para mí este tomo tiene una calidad un poquito más baja que el anterior y siendo sin duda el mejor de Garth Ennis, el primer integral, pero también cuando es bueno es muy bueno, porque las ideas de este señor pues a veces son un poco perturbadoras a la parte que geniales. Este desequilibrio, hay que decirlo también, seguramente se debe a la forma en que Garth Ennis acabó dejando la colección y que por lo tanto estaba allí, que no sabía qué iba a pasar, y por eso su último arco, cuando ya seguramente sabía cuándo iba a ser su salida, tiene muchísimo más sentido. Como en los anteriores, a nivel gráfico, pues el dibujo para mí sigue siendo problemático porque el dibujante es el mismo, Steve Dillon, que tiene un dibujo muy feísta y bueno, la verdad es que a mí no me convence demasiado. Empezando por el guión de Garth Ennis, estos últimos números se ven claramente afectados por ciertos problemas editoriales y que él no sabía cuál iba a ser su continuidad dentro de la serie, y se nota porque a veces la historia parece que no tenga un rumbo definido y vuelve a cosas de antes que ya están pasadas, y esto sucede no tan solo en los números independientes, que es más habitual, sino también en el primer arco, el de La llama de la perdición, que además es más largo de lo necesario. Los últimos números sí que tienen una dirección más definida, como os he dicho, pero sigue persistiendo también este sentimiento de desorientación, pero por otro lado cierra muchas de las cosas que él mismo había iniciado y deja la colección en muy buena posición para el siguiente guionista. Esta desorientación también viene porque no hace más que volver a elementos que ya están superados y que por lo tanto no aportan prácticamente nada a la trama actual de John Constantine, y es algo que sucede especialmente con el personaje de Kit o de Brendan, que desde luego creo que aparecen más de lo necesario en la historia, incluso después de haberles dado un claro cierre. A pesar de todo esto, la base de las tramas de los arcos principales es en todas ellas un buen concepto, una buena idea y muy acorde con el personaje de John Constantine que Ennis ha ido redondeando a lo largo de estos últimos años, es decir, una persona que hace lo que puede para sobrevivir, que a veces estas acciones resultan de lo más egoístas, utilizando muchas veces su gran ingenio cuando no estafando, pero que también es cierto que la mayoría de sus acciones, aunque inicialmente parece que ha ganado, se terminan volviendo en su contra y que las consecuencias de ello suelen ser bastante desastrosas y le hacen perder las personas que tiene a su alrededor cuando no terminan con su muerte. En estos números, y a pesar de la decisión de Constantine de convertirse en una persona mejor después de su descenso en el pozo del alcoholismo y convertirse en un sin techo tras su ruptura con Kit, sus buenas intenciones se ven rápidamente cortadas por el antagonista del primer arco, que le obligan a volver a su yo más cínico y egoísta y a su forma de actuar habitual. Respecto a la narrativa gráfica, en relación a los números dibujados por Steve Dillon,
Es en general sencilla y funcional, optando muchas veces por planos cortos y un número alto de viñetas, y muy pocas veces hay viñetas grandes cuando no splash page, pero bueno, lo cierto es que al final es una lectura fácil, pero desde luego nada sorprendente. Con respecto al último arco, la narrativa sí que busca ser mucho más original y mucho más moderna, sobreponiendo algunas viñetas sobre otras, algo que desde luego ahora es muy habitual y funciona muy bien, especialmente debido al impacto del contenido del arco, que es bastante escabroso. Respecto al dibujo, las portadas de Glenn Fabry son simplemente espectaculares, como siempre os digo, con este toque claramente grotesco pero a la vez atractivas y un dibujo detallado y muy realista. Y esto se debe también a que no usa el entintado, sino que es el dibujo a lápiz y aprovecha el color a máximo para destacar aquellas cosas que le interesan más, ya que utiliza unos tonos oscuros, pero utiliza colores brillantes para destacar lo que le conviene en cada uno. De hecho, en esta época ganó el premio Eisner al mejor portadista en 1995, cuando aún seguía con las portadas de Hellblazer. En cambio, el dibujo del interior pues realmente es muy diferente, especialmente el de los últimos números de la tapa, que aún está dibujada por Steve Dillon, porque sigue teniendo los problemas que tenía anteriormente. Es un dibujo que no se puede negar que es correcto y que dibuja bien la acción, o sea, no es un mal dibujante, pero opta demasiado por los planos cortos y tiene un estilo a la hora de dibujar muy feísta, ya que ningún personaje destaca precisamente por su belleza, incluso cuando deberían hacerlo. Y todo esto se debe en parte al embrutecimiento que se produce por el entintado y el color. Esto se ve sobre todo en el dibujo de las mujeres, como Kit, más que nada porque es la que más aparece, ya que una de las cosas de su estilo es dibujar los ojos desproporcionadamente grandes, que da un toque incluso cómico, cuando no grotesco, a las caras. Además, el hecho de que estos rasgos distintivos se repitan en todos los personajes, pues hace que tengan cierta uniformidad y le reste personalidad a los personajes que dibuja. Porque, por ejemplo, en los hombres todos tienen también los ojos más grandes de lo normal y una mandíbula cuadrada. En cambio, el arco adicional, el de Hijo del Hombre, está dibujado por John Higgins, que desde luego tiene un estilo muy diferente a Dillon y que, sin ser desde luego mi dibujante favorito, sí que creo que funciona mejor, especialmente en una historia de Hellblazer, ya que es un dibujo con menos líneas, incluso a veces demasiadas pocas en las caras, pero con un toque perturbador y grotesco que lo hace interesante y funcionar muy bien dentro del contenido de este arco. Hay que decir también que, por ejemplo, muchos personajes tienen como una cara permanente de susto y también acabados similares, pero en general el acabado es mejor también en el color y el entintado. Con respecto a la tinta y el color y la tinta de estos números de la etapa principal de Steve Dillon tienen el mismo problema que tenían en el tomo anterior, porque utiliza siempre colores planos, sin ningún tipo de degradado y demasiado pasteles y primarios, por lo que es algo que no va nada bien con el contenido del cómic de Hellblazer, donde los tonos tendrían que tener un tono muchísimo más oscuro y desde luego no pasteles. Este desentono se ve agravado precisamente por el entintado, ya que al ser colores planos depende muchísimo de las sombras y de las manchas de negro que se hacen con la tinta. Y depende del número y del entintador que le toca, estas líneas y manchas son excesivas o muy grandes, embruteciendo muchísimo el dibujo, o bien demasiado sencillas sin tener los personajes ni siquiera sombra. En definitiva, es algo que desde luego no favorece la impresión gráfica final del cómic y que es algo que se ve muy mejorado en el último arco, porque sí hay estos degradados y la tinta está mucho más cuidada. Sin duda es el integral más flojo de los tres, pero es cierto que tiene historias potentes y desde luego macabras que ya apuntan a las maneras de Garth Ennis, que llevarán a títulos como por ejemplo The Voice, que se publicó luego en el 2005. En cuanto a la reseña, voy a hablaros un poquito de qué va cada arco o de cada número en lugar de hacer un tercio, porque como son historias bastante separadas, creo que es más interesante explicar lo que pasa en cada uno de ellos. El primer arco, el de la llama de la perdición, es personalmente el que menos me ha gustado porque se alarga demasiado, no porque la idea, el concepto que presenta sea malo, porque realmente me parece muy bueno, pero que está desaprovechado. Es un arco que tiene una importante carga política y además una crítica aún mayor a la administración americana y la falsa imagen de perfección que presentan al exterior y del concepto irrealizable del sueño americano, que solo hace que su población sea infeliz cuando no puede alcanzar este sueño, porque es evidente que ni un porcentaje bajo de la población puede llegar a este sueño porque depende de pisar a muchas otras personas. Esto se centra sobre todo en el personaje de JFK, de John F. Kennedy.
El cómic se inicia con un Constantine que viaja a Estados Unidos de vacaciones después de su recuperación del alcoholismo y la indigencia, convencido de que puede convertirse en una persona mejor de lo que ha sido hasta ahora, pero que ya en el avión tiene la mala suerte con la persona que le toca al lado. Una vez llega allí, mientras está en un bar, vemos una escena con un afroamericano rico al que se le informa de que John Constantine está en la ciudad y este hombre no es sino que el maestro del vudú, Papá Medianoche, que guarda un gran rencor a John por algo que sucedió en el pasado. Y este hombre además es una persona completamente despreciable porque, por ejemplo, ha obtenido grandes poderes mágicos que no tenía en su anterior enfrentamiento con él, gracias al asesinato ritualístico de su propia hermana, utilizando el dolor de este asesinato y los poderes que ella tenía para obtener el control de su espíritu que controla a través de la calavera que tiene siempre a su lado. Es gracias a esto que consigue ir ganando el control sobre la mente de John para trasladar su espíritu o su mente a una especie de otra realidad en un Estados Unidos completamente desolado, apenas poblado después de un evento postapocalíptico que no conocemos y lleno de peligros y cadáveres mutilados por todas partes, donde los que se pasean por allí ni siquiera saben que están muertos o en una situación incluso peor. Nada más llegar allí se encuentra con un hombre que está sobreviviendo y que parece que lo quiere ayudar y de hecho lo lleva a un grupo aparentemente de refugiados para que se pueda alimentar y dormir y esas cosas, pero estos se lo intentan comer y cuando lo están atacando con los cuchillos y de hecho le hieren, tienen que huir a su vez porque son atacados por un grupo de billetes de dólares que actúan como una especie de pájaros de Hitchcock atacando a las personas. Después de huir de allí es cuando se va a encontrar con JFK, que se pasea eternamente por este Estados Unidos desahuciado mientras se sostiene el cerebro por la parte de atrás para que no se le caiga, porque claro, es por ahí por donde le dispararon. Y va hablando en primera persona del plural como representante de la administración americana y no como persona. Con él, John iniciará un tortuoso viaje para conseguir salir de allí. Mientras tanto, en el mundo real, su cuerpo sigue allí y va a sufrir diversas vicisitudes hasta que termina en un hogar para sin techo después de que la propia policía le haya robado todo lo que lleva encima. Allí, además, su cuerpo se verá sometido a varias vejaciones por los otros sin techo, aparentemente por el simple hecho de ser inglés. El siguiente número es el de Confesiones de un rebelde irlandés, que es un número independiente que se centra otra vez en el personaje de Kit y también en su antiguo amigo irlandés, Brendan, que es un personaje creado por Ennis que aparece al inicio de la trama y que además es el principal culpable de que el primero de los caídos, Satán, esté obsesionado con Constantine, porque Constantine no quiso que se llevase su alma que había vendido y lo engañó para que la dejase libre. Es un número autocontenido que transcurre a su vuelta de Nueva York cuando John entra en un bar a tomarse una pinta y aparece allí el fantasma o la alucinación o el recuerdo de Brendan y juntos rememoran algunas de sus locuras pasadas, hechos bastante egoístas en los que murieron varias personas y los problemas en que se han metido a lo largo de su vida. El siguiente número, el de Y la multitud enloquece, es una historia también contenida en un único número que se centra en la relación de Chas y Constantine y que sirve a la vez para reconciliar a estos dos personajes que no se hablaban después de la caída en desgracia de Constantine tras la ruptura de Kit. En este número, Chas cuenta a sus colegas del bar, ya que ahora no va con Constantine, cómo este, en un momento del pasado, fue arrastrado al infierno por un espíritu psicopático y volvió cuando sus amigos estaban celebrando su propio funeral, dándoles un susto de muerte a todos. El siguiente arco y el último de esta larga etapa de Ennis es el de Un vividor a las puertas del infierno, que sigue las líneas principales marcadas por Ennis en Hellblazer, centrándose sobre todo en su enfrentamiento con el primero de los caídos, Satán, y los intentos de Constantine para no tener que entregar su alma a este demonio. Este arco tiene además una importante subtrama con una dura crítica social sobre el racismo y el grupo supremacista blanco del Frente Nacional con el que Constantine ya se enfrentó en otros números, que llevará a una situación muy crítica a la comunidad londinense y que de hecho está inspirado en eventos reales. Es una historia que utiliza elementos de toda la serie de Hellblazer, no solamente de la etapa de Ennis, incluyendo a la niña Astra, aquella niña cuya alma envió Constantine al infierno sin querer y que es algo de lo que se arrepiente terriblemente. El principal antagonista, como os he dicho, es el primero de los caídos, en un momento en el que
su obsesión con Constantine ha llegado a su punto álgido y no le deja vivir porque solamente piensa en esto, sin poder dejar atrás el hecho de que lo haya burlado en varias ocasiones, siendo las más importantes en un primer momento cuando impidió que recolectara el alma de Brendan y luego cuando se burló de él, evitando que pudiese reclamar la suya después de vendérsela también a los otros dos señores del infierno. El arco empieza ya mal para Constantine porque pierde a otro miembro de su círculo de amigos que se dedican al ocultismo debido a que le hace un favor a él. Después de esto se nos traslada al infierno donde vemos a Satán comiéndose la cabeza con todo esto de Constantine, momento en el que aparece la niña Astran, que ya no es una niña sino una pequeña diabla y que desde que ha perdido allí vemos que ha sufrido muchas vicisitudes porque entre otras cosas ha perdido uno de sus brazos y le hace una propuesta de un plan para vengarse de Constantine y obtener así su alma. En la Tierra vemos la chispa que va a provocar estos graves disturbios en Londres cuando George, el hermano de un amigo de John que murió asesinado por este grumo supremacista, es visitado por la policía en su casa para detenerlo con unos cargos vagos de tráfico de drogas y en el forcejeo acaban matando accidentalmente a su madre al tirarla por las escaleras. Esto cabrea muchísimo a George, que dispara a uno de los policías con la mala suerte de que sale disparado por la ventana y sufre graves heridas. Y en este punto se va a iniciar una persecución por parte de la policía de George para tapar esta grave negligencia y él se refugiará en su vecindario, que no deja de ser un gueto de inmigrantes de estos que está dominado por la delincuencia, y todos aquellos que viven allí, ya sean delincuentes o inmigrantes pobres, deciden que no van a entregarlo, iniciándose estos graves disturbios con la policía, que cada vez utilizará una mayor fuerza. Y por su lado, John verá cómo poco a poco se irán destruyendo las diferentes garantías y seguros que se había creado para evitar que el primero de los caídos viniese y se llevase su alma, gracias al plan de Astra. Y además, Satán, por su lado, en el infierno matará a los otros dos reyes para que nadie más tenga derecho al alma de John y poder así acabar con él. El siguiente es el especial de Heartland, El corazón de la tierra, que es un especial que se publicó en 1997 y que Garth Ennis dedica íntegramente a Kit y su adaptación a la vida en Belfast en un momento en el que era muy complicado vivir allí durante los años previos a los acuerdos de Viernes Santo de 1998, ya que Belfast estaba en una tensión muy grande debido a los enfrentamientos entre católicos y protestantes, a las acciones del IRA y a la presencia continuada de los soldados británicos en la ciudad, porque incluso tenían tanques desplegados allí. Aparte de este entramado político, la historia profundiza también en el complicado carácter de Kit, que desde luego no es una persona fácil, debido a los abusos que ella y sus hermanos sufrieron cuando eran pequeños a manos de su padre alcohólico. Hechos que han generado unas extrañas dinámicas entre los hermanos cuando son mayores, en especial en relación a su hermana menor, que idealizaba a su padre y que por lo tanto ve a Kit como su mayor enemigo. Es una historia entretenida, bien hilada, pero que está completamente desligada de John Constantine, porque de hecho ni siquiera aparece aquí, solamente en los pensamientos de Kit pensando en la relación que mantuvo con él, y tampoco hay ninguna aparición sobrenatural. Y finalmente, el último arco, el de Hijo de Hombre, es un arco que Garth Ennis escribió en 1998 para cubrir el hueco entre los guiones de Jenkins y Ellis. Y, sin meterse en la continuidad de ese momento del personaje, cubre una historia verdaderamente retorcida y de lo más irreverente que se había publicado hasta ese momento dentro de Hellblazer, que incomoda y asusta a partes iguales al lector, y hay veces que de hecho yo tenía que cerrar los ojos. Este arco se inicia con John en su piso tranquilamente, que recibe a un Chas desesperado en su casa que está huyendo de la policía y le pide que le esconda. Además, se presenta con sangre en su camisa y con una pistola en las manos. John lo esconde y tras deshacerse de la policía, eso sí, recibiendo una paliza importante, le pide explicaciones a Chas y le cuenta que se ha metido en un lío con Harry Cooper, un señor de la mafia, a quien le debe muchísimo dinero y con el que John ya tiene una muy mala experiencia de unos años atrás y debido a ello inicialmente se niega a ayudarlo porque está muy asustado. Al final su conciencia pesa más y decide actuar, por un lado movido por su deseo de ayudar a Chas, pero sobre todo para cerrar su pasado y mitigar esta mala conciencia.
Pronto descubriremos qué es lo que le pasó a John con estos Cooper, y es que unos años atrás el jefe de la familia lo trajo a la fuerza a su mansión porque su hijo pequeño acababa de morir y quería que lo resucitase, amenazando con matarle a él y a sus amigos si no lo hacía. Como resucitar a alguien es del todo imposible, John engañó a sus amigos ocultistas con los que trabajaba en esos momentos y que han ido muriendo poco a poco para que le ayudasen a invocar un demonio del infierno que poseyese el cuerpo del niño muerto y se hiciese pasar por él. Por supuesto, con un hechizo de contención que controlaría el demonio y lo obligaría a obedecerlos, haciéndoles creer a sus amigos que este hechizo duraría por siempre jamás y que encima, después de realizar esto, pues tendrían una fuente interminable de ingresos provenientes de la mafia. Pero él sabía desde el principio que este hechizo solamente duraría unos cuantos meses, un año y algo a lo sumo, y que luego el demonio camparía a sus anchas y que, bueno, lo que acabase haciendo pues formaría parte de su conciencia. Algo que desde luego ha hecho estos últimos años a un nivel que ni él mismo se espera. Y bueno, eso es todo, pero antes de cerrar os voy a enseñar algunas páginas del cómic. En primer lugar, por supuesto, una de las portadas de Glenn Fabry, que ni siquiera es la mejor de dentro de este tomo. Aquí podéis ver a John en el primer arco cuando es atacado por estos supervivientes y cuando se encuentra con JFK. Esta es una de mis portadas favoritas dentro de este arco, una de las escenas de este Estados Unidos apocalíptico, cuando se enfrenta al inicio del arco con Astra y con el primero de los caídos. Observad por favor el dibujo y las caras tan feas. Y esto es del último arco, así que podéis ver el contraste entre un dibujo y el otro, y otra escena de este último arco. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de los cómics va a ser el cómic de Linkal de Alejandro Jodorowsky y Moebius y el siguiente tomo de Thor de Jason Aaron, El trueno en las venas. Y en el ámbito de los libros, La cruzada de las máquinas de Brian Hebert y Kevin J. Anderson, La vida invisible de Adi LaRue de V.E. Schwab y finalmente Mindhunter de John Douglas y Mark Oldshaker. Nos vemos en el siguiente vídeo.